Intentar llevar una dieta equilibrada, evitar tomar alcohol, fumar y consumir otras drogas como fármacos o tóxicos. Limitar la actividad física excesiva y el estrés, seguir escrupulosamente las indicaciones del médico y solicitar ayuda solo en caso de ser necesario. Son algunas de las acciones que una mujer embarazada debe realizar si su embarazo es de alto riesgo. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, embarazo de alto riesgo y cuidados en casa. Comenzamos. Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García y bueno, los saludo con mucho gusto. El día de hoy tenemos un programa muy interesante que bueno es embarazo en alto riesgo y los cuidados en casa. Para hablarnos de ello tenemos el día de hoy a nuestros especialistas, que bueno, tenemos a especialista en enfermería infantil, Luz Alejandra Salmerón Guzmán, que bueno es profesora y investigadora de aquí de nuestra casa de estudios. Muy buenos días y bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, también tenemos al doctor Omar Osvaldo Camarillo Contreras, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital de la Mujer. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Y bueno, en este tema que la verdad es de suma importancia para sobre todo nuestras mujeres embarazadas, ¿no? Y bueno, nos gustaría que antes de empezar de lleno con la entrevista, pues nos dijeran, bueno, cuál es su especialidad, en dónde realizaron sus estudios y qué actividad realiza actualmente. Maestra, por favor. Buen día, mi nombre es Luz Alejandra Salmerón Guzmán, soy docente del Departamento de Enfermería. Actualmente laboro en el Hospital Regional de Especialidad en la parte asistencial y soy egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hice mi especialidad en México, es parte de la ANEO UNAM. Doctor. Bueno, buenos días, soy el doctor Omar Camarillo, médico ginecobstetra. Actualmente me desempeño como jefe de enseñanza del Hospital de la Mujer, profesor también del área de la especialidad de ginecología y obstetricia para esta nuestra casa de estudios. Soy egresado tanto de la licenciatura como de la especialidad de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues muchísimas gracias y bienvenidos por estar aquí este día con nosotros. Y bueno, antes de iniciar con las preguntas, pues vamos a ver una cápsula sobre el embarazo de alto riesgo. Un embarazo de alto riesgo es un embarazo que pone en riesgo la salud de la vida de la madre o del feto. Algunos síntomas o signos de alerta que deben considerarse son sangrado vaginal o secreción vaginal acuosa, dolores de cabeza intensos, dolores o calambres en la parte inferior del abdomen, disminución de la actividad fetal, dolor o sensación de ardor al orinar, cambios en la visión que incluyen visión borrosa, hinchazón repentina o extensa en la cara, las manos o los dedos, fiebre o escalofríos, vómito o náuseas persistentes, mareos o pensamientos sobre lastimarse a una misma o al bebé. Ante cualquier señal de alarma es importante hablar con los especialistas en la salud para saber cómo controlar las afecciones que se presentan y garantizar el buen estado de salud de la madre y del bebé durante el embarazo, el parto y aún después de este. El embarazo de alto riesgo puede tener altibajos. Hay que hacer todo lo posible por mantener una actitud positiva, mientras se muestren medidas para promover el embarazo saludable. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula. Pues vamos a iniciar con las preguntas a nuestros especialistas, que bueno que nos platiquen un poquito más sobre
Pues empecemos con esto, maestra. Bueno, ¿qué es embarazo de alto riesgo? Lo veíamos un poco en la cápsula, pero si nos puede explicar a qué Claro. se refiere esto, por favor. Sí, bueno, el embarazo de alto riesgo es una condición patológica, ya sea de la mamá o del bebé o de ambos. Se puede presentar antes del embarazo o durante la gestación. Estas condiciones patológicas pueden poner en riesgo la salud tanto de la mamá como del bebé. Entonces, bueno, tener en cuenta, ¿no?, esta parte. Y bueno, doctor, ¿cuál es la prevalencia de embarazos de alto riesgo en México? Más o menos a nivel mundial tenemos una prevalencia de un 20% de embarazos de alto riesgo. En nuestro país andamos entre el 10 y el 15%. Es un poco variable este porcentaje porque el diagnóstico es un poco ambiguo en cuanto a qué se refiere que es un embarazo de alto riesgo. Como dijo la maestra, también condiciones del bebé o condiciones de la mamá pues amplían mucho el espectro. En Aguascalientes andamos en un 15% aproximadamente. De los embarazos en De general. todos los embarazos. Muy bien, y bueno, maestra, ¿qué factores pueden llevar a la mujer y al bebé a poner en peligro su salud y su vida durante el embarazo? ¿Cuáles, o sea, nos mencionaba ahorita los riesgos, pero específicamente, ¿cuáles son? Ok, bueno, hay algunos factores que pueden aumentar el riesgo, como bien lo mencionan. Por ejemplo, la edad materna, pequeños o mujeres adolescentes, que sin duda tienen un riesgo también importante, en el cual pueden tener partos prematuros, mujeres mayores de 40 años, que pueden llegar a tener algunas alteraciones, por ejemplo, como síndrome de Down, que es lo más común. Tenemos, por ejemplo, otro factor importante que es el sobrepeso, la obesidad. Si la paciente tiene diabetes, por ejemplo, previa al embarazo, o algún trastorno hipertensivo, también puede condicionar a aumentar estos factores de riesgo para el embarazo. Es tener en cuenta todo esto, ¿no? Lo que es el historial clínico, ¿no?, de la la historia paciente. clínica. Y bueno, doctor, nos mencionaba ahorita un poco la maestra que la edad es un factor. ¿Por qué? ¿Por qué la edad es este factor de riesgo? Es muy interesante, precisamente como decía la maestra sobre el síndrome de Down. Realmente la razón por la cual consideramos que la edad es un factor muy importante para el embarazo de alto riesgo cae en los dos niveles, tanto en el bebé como en la mamá. En edades más avanzadas, sobre todo arriba de los 38 años de edad, la persistencia o el riesgo de que la mujer desarrolle problemas como la diabetes gestacional, aunque no tenga diabetes antes, o la hipertensión del embarazo, es más alto. También, precisamente, a mayor edad, la calidad de los óvulos que van quedando poco a poco en los ovarios de la mujer puede ir disminuyendo. Entonces, aumenta la incidencia, aumenta el número de riesgo de embarazos con malformaciones o con enfermedades congénitas como el síndrome de Down. Esto no quiere decir que en edades menores a los 38 no se pueda dar, ¿verdad? Pero es más el riesgo en esta edad más avanzada, ¿no? Así es más común conforme va pasando la edad. Conforme va pasando los 35, 38, 40 años de edad, cada vez se va multiplicando más y más el riesgo. Entonces, tener en cuenta esto. Y bueno, nos mencionaba, maestra, que también, bueno, la obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo. Pero bueno, ¿cómo afecta la obesidad y el sobrepeso en el proceso del embarazo? Ok, bueno, lo ideal es que la mujer previo al embarazo tenga un control adecuado del peso. Una vez que determinamos el peso previo al embarazo, se determina cuánto es la cantidad de peso que puede comenzar a aumentar dependiendo del índice de masa corporal. El sobrepeso y la obesidad pueden condicionar también, hablamos como lo menciona el doctor hace ratito, trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, que puede condicionar un daño o un riesgo importante para la mamá y para el bebé. Entonces creo que lo adecuado sería que tuviera un control de peso previo al embarazo. Sí, y no durante, ¿verdad? Porque a veces lo hacemos, Exacto. pues ya me embarazo y es cuando apenas voy a llevar el control de peso. Así es, entonces lo ideal es tener un adecuado peso antes del embarazo para que durante el proceso del embarazo pues disminuyan los riesgos. Muy bien. Y bueno, ¿por qué es peligrosa la hipertensión durante el embarazo, doctor? Bueno, a nivel mundial, las principales causas de muerte para la paciente embarazada, salvo ahorita la situación que hubo del COVID en la pandemia, siempre han sido hemorragias e hipertensión. Particularmente en nuestro país se van turnando una con una, año con año, se van moviendo, pero es una de las principales causas de muerte. ¿Qué ocurre con la hipertensión? Bueno, debido a los cambios que hace el cuerpo para adaptarse, para poder llevar sangre directamente a la placenta, las presiones tienden a subir un poco más. Hay ciertos fenómenos, sobre todo relacionados con el peso,
que van alterando la forma en que la sangre llega. Entonces hacen o facilitan que la presión suba demasiado. Y no solamente es a nivel de la placenta, a nivel del corazón, sino también a nivel del cerebro. Esos niveles de presión alto pueden dar lugar a problemas en el riñón, problemas en el hígado, que es la preeclampsia, y problemas más graves, que incluso llegan a ser los eventos vasculares cerebrales, es decir, los derrames y las trombosis cerebrales, que pueden causar la muerte de la madre. Por eso la importancia, ¿no? Que cada vez que vamos a los chequeos, La presión la constantemente. presión. Y bueno, y también no esperar a lo mejor hasta que nos toque nuestro chequeo mensual, sino estarnos revisando la presión arterial, pues sí, más seguido, ¿no? De lo que deberíamos. Particularmente quienes tienen más riesgo, pacientes con sobrepeso, por ejemplo, o que tienen algún antecedente familiar o personal de hipertensión, obviamente, pues un control de presión constante. Es muy adecuado que todas las personas, independientemente, tengamos arriba de los 35 años de edad un control de nuestra presión, por lo menos de forma regular, para revisar que no tengamos algún problema. Como dijo la maestra, principalmente el control inicia antes del embarazo. Muy bien. Y bueno, ¿qué es la preeclampsia y cuáles son sus causas? Ahorita el doctor nos explicaba un poquito, pero ¿qué es? Sí, bueno, la preeclampsia es un conjunto de síntomas. Sobre todo son alteraciones relacionadas con la presión arterial, como nos comentaba el doctor hace ratito. La presión arterial se eleva por arriba de 140/90, que creo que todos ahorita en la actualidad conocemos los valores óptimos de la presión arterial. Aparte de tener la elevación de la presión arterial, podemos tener, por ejemplo, dolores de cabeza, que son a lo mejor se vuelven de cierta manera frecuentes. La paciente puede comenzar a tener zumbido de oídos, puede ver destellos o lucecitas. Puede también estar presente edema, sobre todo en cara, en manos o en pies. Entonces, esos son como los principales síntomas que puede llegar a presentar la paciente que puede cursar con una preeclampsia. O sea, ¿es durante el embarazo se ve todos Puede ser, estos síntomas? sí, puede ser durante el embarazo, durante el parto o inclusive durante el puerperio. Ah, ok. Por eso la importancia, como comentaba el doctor, de los controles de la presión arterial. Entonces, cuando la paciente acude a su consulta prenatal, en cada una de las consultas tenemos son normas o reglas que ya tenemos en cuanto a estar valorando pues la presión arterial para poder determinar de manera oportuna. Sobre todo después de la semana 20 es cuando se presentan mayormente estos trastornos hipertensivos. No, ok. Así es. Muy bien. Y bueno, doctor, ¿cómo la diabetes, bueno, que ahorita hablábamos un poco de la diabetes gestacional o tenerla antes, bueno, cómo la diabetes puede constituirse en un factor de riesgo durante el embarazo? Ahorita la maestra nos explicaba un poco que a veces pueden tener la diabetes antes, ¿no? Antes del embarazo, o a veces obtenerla durante, ¿no? Pero ¿cómo afecta? Es muy importante. Desafortunadamente nuestra genética como población mexicana no es tan buena para el control metabólico. No falta o es muy difícil encontrar a cualquiera de los que estemos aquí presentes o que yo salga aquí directamente a 3 generaciones y les pregunte a alguien, ¿tiene un familiar con diabetes? Me va a responder el 90% que sí, y el 10% es que no conocen a ese familiar. El problema que tenemos genéticamente es que tenemos como mexicanos una resistencia a la insulina. La diabetes en el embarazo se puede comportar de 2 maneras. Una forma pregestacional, que es diabetes previa al embarazo, que es una paciente que ya se conocía con problemas de la glucosa, que ya ha tenido tratamiento, ya ha tenido seguimiento, y que pues bueno, ya de eso da un lugar a un riesgo particular en el embarazo. Y lo otro es la diabetes gestacional, aquella que se diagnostica al momento que llega el embarazo, usualmente por encima de la semana 10. Lo más común es por encima de la semana 20, igual que la hipertensión. ¿Por qué se da? Se da por la resistencia a la insulina. En el embarazo aumenta esta. ¿Y qué riesgo nos genera? Bueno, descontroles. Va a variar entre previo al embarazo y durante el embarazo. Previo al embarazo es más común que tengamos la diabetes, sobre todo en paciente joven tipo 1, que es la que depende de manejo de insulina, o que es la diabetes de la paciente joven, del paciente joven, y se asocia más con problemas de bajas de glucosa, cetoacidosis, que es una forma en la cual el cuerpo obtiene de forma diferente la glucosa y puede generar problemas hasta a nivel renal, a nivel del riñón. Pacientes que pueden ponerse muy graves y entrar a terapia por falta de glucosa o por estados pues, de descontrol muy severo en su riñón. Y en el caso de la diabetes gestacional o la diabetes tipo 2, que es la clásica también, que también se presenta un poquito más común en nuestra población, sobre todo un poco más arriba de los 30 años de edad, son principalmente problemas de niveles muy elevados de glucosa. En niveles muy elevados de glucosa
por así decirlo, la sangre se hace miel. La dificultad para que pase y que llegue adecuadamente a los órganos va aumentando, va dañando el riñón, va dañando el corazón, la vista. Una paciente embarazada con diabetes puede progresar a lesiones de la vista, lo que usualmente una persona con diabetes tardaría 10, 15 años puede progresar en esos 9 meses. ¿Y cuál es el principal riesgo o el riesgo que tenemos más rápido e inmediato? La muerte del bebé. Cuando tenemos descontroles de la glucosa, con solo un poco que tengamos un poquito de ayuno excesivo, con un poco que se sobrepasen los niveles, el bebé puede morir. Eso es la importancia, ¿no?, de estar siempre checándonos. Y bueno, pues antes de continuar ahorita con la entrevista de nuestros especialistas, tenemos que hacer una pausa. No se vaya, continuamos. Los riesgos de embarazo son más altos para mujeres mayores de 35 años. Fumar cigarrillos, beber alcohol y consumir drogas ilícitas también pueden representar un riesgo para la salud de la embarazada o el bebé. La hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, la epilepsia, las enfermedades de la tiroides, los trastornos cardíacos o sanguíneos, el asma con un control deficiente y las infecciones pueden aumentar los riesgos del embarazo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, le recordamos el tema, embarazo de alto riesgo y bueno, cuidados en casa. Le recordamos los medios de contacto. Si tienen alguna pregunta a nuestros especialistas, ahí pueden comunicarse. Es el 449-910-9260. Se los repito, 449-910-9260. Y bueno, antes de continuar con la entrevista, vamos a ver un sondeo en nuestra comunidad universitaria. ¿Qué es un embarazo de alto riesgo? Bueno, yo lo considero un embarazo cuando empiezan los malestares, que dices, ay, esto no está bien. Creo yo, por ahí va. Cuando empieza a ver, digamos, sangrado, algo que sientas que no esté bien, yo pienso que es el embarazo de alto riesgo y acudir rápidamente a un médico, a un ginecólogo, para que sobre esos malestares te hagan pues un estudio profundo, ¿verdad? Sobre todo, y así sacar la realidad si está mal ahí tu embarazo. Pues es cuando la mujer y el bebé pues tienen que tener muchos cuidados porque en cualquier momento puede haber un aborto o puede haber un óbito fetal, ¿no? Es cuando, y bueno, cuando hay problemas también de salud de la madre, sobre todo, ¿no? Porque eso no se da así, esas serían como causas, ¿no? Realmente si hay comorbilidades, como lo es la hipertensión, la diabetes, el sobrepeso, tener problemas de tiroides, yo creo que son factores que influyen, el estado de salud influye en el riesgo del embarazo, ¿verdad? La edad también es otro factor que influye, ¿no? Pues de alto riesgo sería cuando que ya es uno mayor de edad, que ya tiene que tener más cuidado al embarazarse. Y por ejemplo cuando tiene unos problemas de dolor, de las vías urinarias, que también eso puede afectar al bebé, que cuando le da uno las infecciones de vías urinarias. Pues un embarazo de alto riesgo es cuando, por decir que uno está enfermo, ¿verdad?, que no acude uno al médico para, pues ahora sí, ver sobre lo del embarazo, ¿verdad?, ya que hay tanto riesgo, tanto de tantas infecciones, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que acudir al médico para evitar que haya un mal embarazo, ¿verdad?, porque pues ahorita con tantas enfermedades, pues tenemos que, pues más que nada acudir a los médicos. Bueno, pues para mí un embarazo de alto riesgo es cuando el embarazo es a una edad que uno ya es muy grande de edad y tiene algunos
o si algunos problemas de que no está bien formado el bebé o no tiene los mismos movimientos que cuando está uno joven. Me imagino que eso es. Considero que es un embarazo en el que corre riesgo la vida tanto del bebé como de la madre. ¿Cuáles considera que son las señales o síntomas de que algo anda mal en el embarazo? Pues cuando hay muchas molestias, ¿no? en el vientre, o que también se siente uno mareada, o que se cansa una mucho, ¿no? O cuando hay algunas secreciones también vaginales, ¿no? Cuando hay alguna infección, ¿no? Que hay, digamos, ¿cómo le llaman? Ahorita se me fue el nombre, pero sí que la secreción sea amarilla o verde, pues eso da cuenta de que, sobre todo verde, ¿no? Da cuenta de que hay una infección. Y bueno, yo creo que también los malestares, que si se sube la presión, en fin, o que se baja el azúcar o se sube, no sé, también son elementos que pueden indicar que son síntomas de alarma, ¿no? Y otro también, que a veces no se sienta al bebé, sobre todo cuando ya se está en embarazos, en etapas avanzadas del embarazo, que el bebé no se mueva, ¿no? Que no haya movimientos. Pues cuando hay algún sangrado, una infección, inmediatamente se da uno cuenta por fluidos que tiene uno, el estómago que no siente uno si se mueve o no. Pues contracciones prematuras, sangrados por parte de la madre, pues principalmente esos. Pues sobre todo el sangrado, las infecciones y que se esté moviendo cuando es su tiempo, o sea, cada tanto tiempo sientes el movimiento, si no se mueve es que anda mal. Que da dolor, por ejemplo, cuando de eso de las vías urinarias a mí me pasó, que me daba dolor y seguido traía mal de orín y me dijeron que eso podría ser una consecuencia de que fuera de alto riesgo. Pues bueno, ya estamos de regreso de ver este sondeo. ¿Qué les pareció el sondeo? ¿Cómo ven si realmente tenemos conocimiento de lo que es un embarazo de alto riesgo o nos falta información? Bueno, en general a mí se me hace que a nivel poblacional sí tenemos muy entendido algunos detalles muy particulares del embarazo de alto riesgo, sobre todo lo que es la urgencia obstétrica, la hemorragia, las contracciones antes de tiempo, pero sí es algo muy notable aquí ahorita en la cápsula. Todos categorizan al embarazo de alto riesgo como algo que ocurre con las pacientes de más edad, cuando realmente también algo que no tomamos en cuenta son pacientes de menos de 19, menos de 18 años de edad. El embarazo adolescente también es un embarazo de alto riesgo. Y a veces no lo mencionamos, ¿no? Nos vamos siempre nos más con... Sí, o decimos mujeres más grandes, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con las preguntas. Y bueno, nos hablaba un poco, doctor, de lo que era de la diabetes y hablábamos un poco de lo que es la diabetes gestacional. Pero si nos puede explicar en específico, ¿por qué se da esta diabetes gestacional? O sea, bueno, entendemos que gestación durante el embarazo, pero ¿qué la provoca? ¿Qué pasa? Que a veces algunas mujeres pues decimos, yo estaba pues con mi glucosa bien y todo, y durante el embarazo pues se me dispara esta glucosa, ¿no? Y me da la llamada diabetes gestacional. ¿Por qué da? ¿Qué pasa? Curiosamente, el embarazo es la condición natural más similar a una enfermedad terriblemente grave. Los cambios que ocurren para que el cuerpo de la mujer se adapte a poder dar un embarazo son increíbles. O sea, pasan de un extremo al otro completamente de la función de su corazón, de su hígado, de su sangre, como tal, para poderse adaptar a otro ser que está dentro de ella. Uno de los cambios que genera es precisamente las adaptaciones para poder nutrir adecuadamente al bebé. Cuando ocurren estas adaptaciones, que son algunas hormonas que elevan ciertos niveles de glucosa y la entrada del azúcar como tal hacia el bebé, como hacia la madre, para poder facilitar la alimentación, hay ocasiones en que el cuerpo sobrecompensa, por así decirlo, estos cambios y en lugar de llevar la cantidad necesaria de azúcares, los eleva demasiado. En ese momento el cuerpo ya no tiene la capacidad de poderlos consumir, de poderlos comer, y empiezan a quedar en niveles altos en la sangre.
En ese momento es cuando ocurre la diabetes del embarazo. Es una adaptación muy particular que ocurre durante el embarazo porque tiene que alimentar al bebé. Y nace el bebé y se quita. Usualmente hasta en el 60%, en nuestro país cerca del 80%, se quita a las 6 semanas. Pero no significa que no pueda volver a pasar. Y al contrario, estas mujeres casi el 90% van a desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Entonces, tener este cuidado, ¿no? Posteriormente, si yo tuve diabetes gestacional, pues tengo que estarme cuidando periódicamente, ¿no? Así es. Y bueno, maestra, ¿el consumo de qué sustancias puede llevar a un embarazo de alto riesgo? ¿Cómo afectan estas sustancias, a la mamá y al bebé? Escuchábamos ahorita un poco entre todo que a veces algunas sustancias, pero ¿cómo afectan? Sí, así es. Bueno, ahorita hablábamos un poquito, justamente veíamos una cápsula en la cual hacía mención de algunas sustancias que provocan ciertas alteraciones durante el desarrollo de la gestación. Una de ellas, por ejemplo, es el consumo de drogas. Ahorita en la actualidad, sabemos que la etapa adolescente consumen drogas, consumen alcohol, entonces desgraciadamente todas estas sustancias que se consumen al final repercuten en el producto. ¿Qué generan? Generan, por ejemplo, estados de irritabilidad, alteraciones en el sueño. Al momento del nacimiento los niños nacen y tienen el famoso síndrome de abstinencia, que ocasiona que los niños tengan temblores porque estaban acostumbrados a tener como esa parte de ese consumo de esa sustancia durante el proceso de la gestación, entonces nacen y requieren esa necesidad de ese consumo de esa sustancia, entonces condiciona que tengan temblores, que tengan alteraciones, que estén muy irritables. Inclusive es muy común verlos y los ves y los identificas porque están, todo el tiempo están temblando. Entonces creo que es una de las alteraciones principales. Inclusive durante la gestación también tienen, por ejemplo, vemos afectaciones inclusive en la frecuencia cardíaca del bebé. Hay mucho movimiento también, entonces creo que es como una de las mayores repercusiones. Otra alteración que genera mucho también es que no crece de manera correcta. Entonces, hay un retraso en el crecimiento dentro del útero. Entonces, ese producto va a nacer con bajo peso. ¿Puede ser al revés también cuando nacen de alto o en este caso solo en es este más caso bien bajo? es bajo peso, porque hay un retraso en el crecimiento, justamente por todas las alteraciones que tienen al consumir o ingerir este tipo de sustancias. Claro. Bueno, pues sumamente hasta peligroso, ¿no? Sí, así es. Y bueno, doctor, ¿cómo afectan las infecciones en el proceso del embarazo? Precisamente, y vimos en la cápsula, decía una de las señores que se contactaron aquí en el sondeo, ella tuvo infecciones y tuvo mucho riesgo en el embarazo. Sí, efectivamente es muy importante. La amenaza de parto pretérmino o el parto prematuro, una de las causas principales son infecciones de la vía urinaria y del área genital. Infecciones recurrentes, constantes, pueden darnos lugar a que el bebé nazca antes de tiempo o que la infección suba a nivel de sangre, de riñones, incluso de la matriz. Eso puede generar muchas complicaciones, desde lo que es la falla del riñón, hasta incluso tener que retirar la matriz porque se concentre pus dentro de esta misma. Entonces una infección es terriblemente grave si la dejamos ahí durante el embarazo. Y entonces cada vez que tengamos nuestro chequeo mensual, estarlo revisando. Hay que estar buscando síntomas, como dijo la paciente hace un momentito, el mal de orina, el famoso ardor al momento de querer orinar, las ganas de hacer pipí que no pueda o que arda al momento de hacerlo, la sensación como de que sigue teniendo ganas de hacer el baño aunque ya haya ido, son datos muy característicos de las infecciones de vías urinarias. Y también comentaron el flujo de colores anormales o el mal olor. Esos son siempre que tenemos que reportar a nuestro médico de consulta. Aparte tenemos que realizar estudios periódicos para poder diagnosticar aquellas infecciones que no tienen síntomas. Muy bien. Y bueno, maestra, el estrés, la depresión y la ansiedad pueden ser también factor de riesgo en el embarazo. Sí, pueden condicionar alteraciones también importantes. Por ejemplo, si una paciente tiene trastornos previos de ansiedad, de estrés, es importante que antes de embarazarse tenga un control adecuado, es decir, que consuma medicamentos, que trate de estar lo más tranquila posible. Regresamos nuevamente a lo que hablábamos hace ratitos, como la hipertensión, es como la diabetes. Entre más control tenga sobre esto, pues mejor va a ser el embarazo, el adecuado desarrollo del producto.
Además también, por ejemplo, durante el embarazo, ya lo mencionaba el doctor, hay diferentes cambios. Uno de los cambios justamente también se da en alteraciones emocionales. Entonces, puede ser que la paciente quizá a lo mejor es el contexto propio que está viviendo durante el embarazo. Hablamos, por ejemplo, de las adolescentes que decía el doctor hace ratito. Quizá no pensamos en las adolescentes, pero sin embargo en las adolescentes tienen un contexto diferente. El estrés quizá a lo mejor de cómo fue su embarazo condiciona a que el proceso de toda la gestación pues es estresante para ella, entonces todo eso condiciona directamente en el producto. Y lo vemos porque también, por ejemplo, hay mucha, quizá a lo mejor se vuelve hipoactivo el bebé, es decir, que no se mueva tanto porque siente toda la carga de esa depresión o de ese estrés que está viviendo la mamá. Sí, claro. Entonces, bueno, la importancia de estar en este chequeo y, bueno, la planificación del embarazo. Y, bueno, antes de continuar con este tema, tenemos que ir a una pausa, pero no se vayan, continuamos. Existen diversas complicaciones que se desarrollan durante el embarazo y que pueden plantear riesgos. Algunos ejemplos son la posición inusual de la placenta, un crecimiento fetal inferior al percentil 10 para la edad gestacional y la sensibilización al factor RH, una afección potencialmente grave que puede presentarse cuando el grupo sanguíneo de la madre es RH negativo y el del bebé RH positivo. Si planea quedar embarazada, consulte con un especialista de la salud. Él puede aconsejarte que empieces a tomar una vitamina prenatal diaria con ácido fólico y que alcance un peso saludable antes de quedar embarazada. Si tiene una afección médica, su tratamiento podría modificarse a modo de preparación para el embarazo. Pues bueno, ya estamos de regreso. Les recuerdo el tema del día de hoy, bueno, embarazo de alto riesgo y cuidados en casa. Les recuerdo también los medios de contacto, el 449-910-9260. Si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran hacerle a nuestros especialistas, nos pueden llamar. Y bueno, antes de continuar con la entrevista, vamos a ver una cápsula de nuestro Sistema Universitario de Atención Prehospitalaria sobre atención de heridas. Recuerda que parte de la prevención es saber actuar en ciertas situaciones. El día de hoy vamos a platicar de heridas. ¿Qué es una herida? La herida es la pérdida de continuidad de un tejido. Esto puede ocasionar o puede ser causado por algún trauma, alguna caída, o que nos cortemos con alguna situación, algún cuchillo o alguna herramienta o equipo. Siempre que tengamos una herida, vamos a encontrar un sangrado. Los sangrados se pueden clasificar en 3: sangrado arterial, venoso o mixto. Los más peligrosos son los arteriales, ya que por naturaleza y por anatomía, la luz de las arterias es más grande y por tal motivo viaja mayor cantidad de sangre. Y esto puede hacer que en un corto tiempo nos desangremos. Por eso es importante saber cómo controlar una hemorragia. Si nos llegamos a encontrar con algún tipo de estas heridas con sangrado, podemos realizar distintas acciones para controlarlo. La principal sería la presión directa sobre la herida y la elevación del miembro sobre el nivel del corazón. Esto nos va a ayudar a que con gravedad la sangre le cueste más trabajo llegar a la herida y le daremos tiempo a que haga una coagulación. Si no podemos hacer esto, o si bien haciéndolo el sangrado continúa, podremos hacer un vendaje compresivo, poniendo un poco de frío también, con una crioterapia que se le llama, y como última instancia sería el torniquete. Este último se tenía el concepto antes de que no era viable, pero últimos estudios indican que es la mejor opción para sangrados abundantes y peligrosos, ya que antes de que la piel o las células de la piel sufran algún daño, tenemos 6 horas. Una de las lesiones muy importantes es una herida. Hay varios tipos de heridas dependiendo de lo que lo haya ocasionado. Para el control de hemorragias hay distintas técnicas. Una es presión directa, la otra es elevación del miembro sobre el nivel del corazón, crioterapia
Y como último recurso, el uso del torniquete. En esta ocasión es una herida en una pierna por viajar en una bicicleta. Los paramédicos y los servicios de emergencia se van a abocar a control de hemorragia. En este caso va a ser con presión directa. Van a poner gasas y apósitos sobre la herida para intentar cubrir la mayor cantidad de esta, y posterior se le va a poner un vendaje compresivo encima de ella para ayudar a detener la salida de sangre. Es importante mencionar que este tipo de heridas tienen que ir al hospital para que se les haga una adecuada limpieza, y si es necesario que entre a cirugía para el control de la hemorragia y de otras lesiones ocasionadas. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula del Sistema Universitario de Atención Prehospitalaria. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista a nuestros especialistas. Y bueno, seguimos hablando de este tema de embarazo de alto riesgo, doctor. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas o señales de que haya algo mal durante el embarazo? Lo hemos estado diciendo que hay que estarnos haciendo nuestros chequeos mensuales una vez que sabemos que estamos embarazadas, pero pues siempre hay cosas que sabemos que pueden ser dentro de lo normal, ¿no? Del embarazo. Hay situaciones que son normales, pero ¿cuáles no lo son? ¿Cuáles son estas señales de alarma que tenemos que estar muy pendientes? Ya lo estamos comentando también la maestra, lo hemos comentado en algunos detallitos así de repente, entre otras preguntas. Se ha comentado como tal hasta en las cápsulas. Realmente sí se identifican fácilmente, es todo aquello que sea anormal. Simplemente el embarazo es la cuestión más natural que existe, entonces cualquier cosa que salga fuera de lo normal es un dato de alarma. ¿Cuáles son los principales? Para hipertensión tenemos el dolor de cabeza, punzante, constante, que no cede, que se asocia con lucecitas, vemos imágenes como destellantes enfrente de los ojos, la pérdida de la visión rápida, el zumbido de oídos, son datos de hipertensión principalmente. Datos de diabetes, mucha sed, subida de peso muy excesiva, sin control como tal, micción, ir al baño muy constantemente también. Infección de vías urinarias, ardor al orinar, dolor, aunque no esté orinando, ganas de hacer el baño aunque haya ido recientemente, y los principales que son como de riesgo inmediato de una atención urgente, sangrados. Cualquier sangrado transvaginal es una urgencia porque no sabemos qué está ocurriendo. Pueden ser muchísimas causas y casi todas requieren atención de forma inmediata. También las contracciones antes de tiempo. Las contracciones son normales al final del embarazo, por encima de la semana 37, pero antes de eso son riesgo de una amenaza de aborto si es muy temprano o de una amenaza de parto pretérmino. La salida de líquido abundante, la ruptura de la fuente antes de término también. Entonces estar muy pendientes también de cuántas semanas llevo de gestación y bueno, todos estos pues síntomas, ¿no?, que puedan alarmarnos como mamás. Y bueno, maestra, ¿qué significado puede tener la inflamación de la cara, las manos, los pies y los tobillos? Que se nos dice mucho esta llamada retención de líquidos, sí, pero a veces pues sí nos vemos como demasiado, más gorditas, ¿no? Inflamadas. Exacto, sí, bueno, durante el embarazo ocurre un cambio importante que justamente hay una retención de líquido. Es un proceso fisiológico que se da durante el cambio del embarazo. Pero sin embargo, cuando vemos que ya es notorio el hinchazón de la cara, de las manos o de los pies, nosotros la conocemos como edema. Entonces tenemos ciertas actividades para poder hacer la medición de cuánto es el edema que tiene la paciente. Aunado a esto, tenemos que valorar, como lo decía el doctor, la presión arterial, porque es uno de los síntomas que va o que podemos condicionar para poder determinar si existe un trastorno hipertensivo. Entonces va muy de la mano con las alteraciones de la presión arterial. Entonces estar pendientes, ¿no? Así también es, de, sí. de esto. Sí, estar pendiente, sobre todo si notan que realmente el hinchazón de la cara es muy notorio,
pues sí, hay que tener un control importante también de la presión arterial. Muy bien. Y bueno, doctor, ¿qué puede estar pasando, bueno, si no hay movimiento fetal? Siempre también es algo importante, ¿no? Como mamás pues vamos conociendo cuál es el movimiento del bebé. Sabemos que hay bebés que son más inquietos que otros o se mueven más, pero cuando no, pues hay esta falta de movimiento o que sentimos que no es normal, ¿qué pasa o a qué se debe? Hay muchas causas y es importante saber que el movimiento del bebé va a empezar o lo va a sentir la mamá por encima de la semana 20. Debajo de la semana 20, incluso todavía hasta la semana 24 es común no sentir nada. Entonces también quitarnos un poquito la preocupación con eso. Pero por encima de esto, precisamente como dice, la mamá se va a dar cuenta de cuáles son los ritmos del bebé, cómo se suele mover usualmente. Y dependiendo de la semana, pues hay diferentes características de riesgo. La más común es ayunos. Cuando mamá deja de comer más de 6 horas, es una recomendación constante que al menos haya una ingesta, aunque sea ligera, de un pequeño refrigerio cada 6 horas. El ayuno más largo que es el de dormir, nada más. Bajas de glucosa pueden hacer que el bebé se mueva menos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Comer algo. Si vemos que a pesar de eso o que a pesar de estar estimulando la pancita, no hay movimiento, puede estar relacionado a problemas un poquito más graves. Bajas de la oxigenación del bebé, que pueden ser relacionadas a hipertensión, pueden ser relacionadas a bajo peso, como comentaba la maestra hace un ratito más, o incluso a las circulares de cordón. Las circulares no siempre generan problemas, pero ocasionalmente cuando están demasiado apretadas, cuando hay otro tipo de alteraciones en el cordón, que se llaman nudos, que están apretados, no llega sangre adecuadamente a los bebés. Y en ese caso, pues bueno, pueden dejar de moverse o moverse mucho menos. Entonces, si no tenemos un ayuno, si completamos el ayuno, si dejamos de comer, puede generarse una disminución de movimiento. Lo primero es comer algo. Si a pesar de eso y a estimular no vemos, hay que mejor acudir a revisión porque puede ser algo un poco más grave. Muy bien, entonces estar muy al pendiente de esto. Y bueno, pues ya estamos casi en la recta final de nuestro programa, pero todavía nos faltan algunas preguntas a nuestros especialistas, pero antes de continuar tenemos que ir a una pausa. Solicite atención médica prenatal de manera regular. Las consultas prenatales pueden ayudar a que el médico controle su salud y la del bebé. Durante el embarazo, también hay medidas que puede tomar una mujer para reducir el riesgo de tener determinados problemas. Tomar al menos 400 microgramos de ácido fólico todos los días antes y durante el embarazo. Recibir las inmunizaciones adecuadas. Mantener un peso saludable. Llevar una dieta sana, realizar ejercicio físico de forma regular y evitar los cigarrillos, el alcohol o las drogas. Acudir a las visitas prenatales desde las primeras etapas del embarazo y visitar a un profesional de la salud de forma regular durante el embarazo. Bueno, ya estamos de regreso y bueno, en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero bueno, todavía tenemos algunas preguntas que hacerle a nuestros especialistas. Antes de entrar ahorita, bueno, veíamos un poco de las recomendaciones para evitar lo que es el embarazo de alto riesgo, pero bueno, ¿qué más recomendaciones o indicaciones nos pueden dar para evitar este embarazo de alto riesgo? Doctor. Bueno, principalmente la planificación. El contar con una consulta preconcepcional, no prenatal, o sea, incluso de antes de tener el embarazo, nos ayuda a saber si tenemos algún riesgo en particular que pudiéramos controlar o prever durante el embarazo mismo. La toma de ácido fólico que pone en la cápsula anterior es una excelente medida, incluso que en alguna ocasión se llegó a pensar manejar de forma general a toda la población joven o incluso meterlo dentro de los alimentos niveles altos de ácido fólico. Eso aplica para hombres y mujeres. El ácido fólico nos ayuda a prevenir problemas en el embarazo, problemas en la reproducción, incluso en los niveles de esperma para el hombre, e incluso nos ayuda a prevenir algunos tipos de cánceres. Y a veces que lo tenemos más pensado solo para las embarazo, mujeres y embarazadas nada más, pero para todos debe de ser esto. Y bueno, maestra, ¿qué importancia tiene la alimentación en una mujer con embarazo de alto riesgo? Hablábamos ahorita, bueno, de la diabetes, pero qué importante es esto, porque se oye mucho que tienes que comer por 2. Y bueno, ahora sabemos que esto es un
un gran mito, ¿no? Es un mito, sí, efectivamente es un mito. La mujer embarazada, sobre todo hablando de la mujer de alto riesgo, bueno, debe tener una dieta equilibrada, debe tener una dieta saludable. Lo que sí es importante, debe de disminuir, por ejemplo, el consumo de los embutidos, de los refrescos. En el caso, por ejemplo, si cursa con diabetes gestacional, bueno, disminuir a lo mejor la cantidad de azúcares. Es importante porque mientras más equilibrio tenga en la alimentación, pues va a disminuir los riesgos. Sobre todo también hablando del control de peso, evitar, vamos, el sobrepeso o la obesidad, que puede también condicionar a un riesgo mayor tanto para ella como para el bebé. Entonces, muy en cuenta exactamente, sí, la alimentación equilibrada, pero saludable. Lo comentaba hace ratito el doctor, evitar los ayunos prolongados. Creo que durante, por ejemplo, el proceso, la mujer embarazada debe estar consumiendo, a lo mejor tener 3 alimentos fuertes, 2 colaciones, pero siempre también cuidando mucho de que no debe comer por 2, porque luego solemos escuchar a las mujeres embarazadas que dicen, bueno, pues voy a comerme 2 hamburguesas, ¿no? Un ejemplo. Entonces, eso realmente no lo debe de hacer, porque en vez de favorecer, va a contribuir a que el riesgo aumente. Sí, y es muy común escuchar esto. Sí, es muy común, sí. Es una colación de fruta, no una colación de una hamburguesa o otra torta extra. Sí, cuidar también esta alimentación, ¿no? Así y es. más en el embarazo. Y bueno, doctor, la mujer con un embarazo, bueno, de alto riesgo, ¿debe hacer ejercicio o qué tipo de ejercicio sí es permitido, sobre todo? Pues porque sí se dice que aunque estén embarazadas, pues se puede hacer algo de ejercicio, pero en una mujer, bueno, de un embarazo de alto riesgo, ¿qué está permitido y bueno, qué no? Como comentábamos de principio, alto riesgo es un espectro muy, muy grande y depende de qué tipo de alto riesgo tengamos. Por ejemplo, una amenaza de parto pretérmino, riesgos de prematurez, problemas con la placenta, implantaciones bajas, contraindican la actividad física. Son momentos en que tenemos que evitar que tengamos una actividad y poquito a poquito, a lo mejor de repente cuando la amenaza de parto pretérmino va cediendo, podemos iniciarla de forma paulatina. Para el resto de las pacientes embarazadas, sean de alto riesgo o de bajo riesgo, la recomendación es la que clásicamente conocemos para todas las personas. Actividad física, 30 minutos al día, no excesiva, particularmente en la paciente embarazada es cardio. Efectividad a largo plazo, hacer lo posible por un ejercicio no muy pesado, pero constante durante unos 30 minutos. ¿Qué es lo mejor? Caminata. Evitar algunas cosas un poquito más intensas y por supuesto evitar la compresión del abdomen. Entonces sí, lo que es caminata unos 30 minutos que camine un paso moderado se puede hacer sin problema. Natación también se puede, hay yoga para embarazadas, hay muchos talleres de kinesiología afortunadamente cada vez más disponibles que ayudan mucho con eso y son actividades lentas pero bastante efectivas. Muy bien, doctor, muchas gracias. Y bueno, maestra, ¿cómo debe ser el descanso en nuestras embarazadas de alto riesgo? Sabemos que pues sí hay siempre, bueno, se nos dice hay que descansar, dormir bien, pero en ellas, ¿cómo debe de ser? Ok, bueno, ya lo mencionaba un poquito el doctor también hablando de la parte de la actividad física. Dependiendo de la complicación que tenga durante el embarazo, bueno, hay que limitar también la actividad física que comentaba el doctor, pero el descanso debe de ser importante, sobre todo si la paciente tiene una amenaza de aborto, pues no vamos a poner a la paciente a que camine, a que haga ciertas actividades, sino al contrario, que tenga la mayor parte de reposo, que se mantenga en descanso, sobre todo cuando el embarazo va en etapas ya muy avanzadas, lo recomendable es que la paciente duerma del lado izquierdo o descanse y esté recostada del lado izquierdo. Sí, esto disminuye o favorece que el bebé tenga una oxigenación y también disminuye la compresión de vamos a decir, de un vaso muy importante que cruza, entonces eso favorece también a que el desarrollo del producto se lleve de manera correcta. Entonces el descanso es muy importante, sobre todo en el embarazo de alto riesgo. Maestra, utilizar estas almohadas que se venden, pues ya sea como las de antirreflujo o estas almohadas grandes que cubren gran parte del cuerpo, se pueden poner entre la pierna, ¿se pueden utilizar? Sí se pueden utilizar. Yo creo que es parte de favorecer también el descanso propio y el confort o la comodidad de la paciente. También, bueno, eso disminuye a lo mejor que durante el proceso del descanso tenga una presión importante, entonces va a disminuir también a lo mejor el hinchazón de los miembros inferiores o de las partes de la pierna, y también va a favorecer pues la circulación. Entonces creo que el descanso también con cierta elevación de sus piernas, que debe tenerlas elevadas,
para disminuir justamente que presente hinchazón. Entonces, creo que todo va relacionado y todo va de la mano, tanto el descanso, la parte de cuidar algunas alteraciones o algunos trastornos para favorecer justamente, pues, o disminuir más bien las complicaciones. Sí, que se lleve de mejor manera. Exacto. Y bueno, doctor, pues algunas recomendaciones generales para nuestro público y bueno, sobre todo a estas mujeres embarazadas y evitar, ¿no?, que podamos caer en este embarazo de alto riesgo en la mayor de las medidas, ¿no? Bueno, principalmente, si es posible, una consulta prenatal, una consulta preconcepcional. Si no estamos embarazados y deseamos buscar un embarazo, primero preguntar qué tenemos que hacer para favorecerlo. Entonces, una consulta preconcepcional siempre ayuda bastante. Consulta prenatal constante, mínimo de forma mensual. Ultrasonidos, mínimo los ultrasonidos que se hacen cada trimestre. Primer trimestre, segundo trimestre estructural, tercer trimestre crecimiento y desarrollo. Sus laboratorios, igual, mínimo de manera trimestral. Y particularmente, mujer muy joven, madre adolescente, mujer un poco mayor, madre de 35 años en adelante, saber que hay un poquito más de riesgo y apegarse un poquito más a todas las vigilancias que tienen que tener en el embarazo. También, si sabemos que tenemos alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, problemas tiroideos, convulsiones, etcétera, etcétera, paciente con problemas en corazón o riñón, decirlo de manera inmediata y al momento de enterarse del embarazo, ir directamente con su especialista de su enfermedad y con un especialista de ginecología y obstetricia para poder empezar un seguimiento particular de esa enfermedad. Muy bien, sí, pues siempre tener en cuenta estas recomendaciones, estar al pendiente de nuestros chequeos. Pues bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, maestra, doctor, y con estos consejos sumamente importantes e interesantes para nuestras mujeres embarazadas. Y bueno, agradecerles el haber estado con nosotros aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Y bueno, la saludamos el próximo miércoles con otro tema muy interesante. Muchísimas gracias.